Bienvenidos amigos de Corazón Nahual, el espacio que busca ser un puente entre el conocimiento antiguo, las experiencias paranormales que vives hoy en día, pero también el conocimiento científico. El día de hoy vamos a explorar un tema que para muchos es un tema tabú, para otros es una leyenda de las más sagradas y para muchos otros es el recuerdo vivo de sus ancestros. El día de mañana estaremos celebrando la aparición de la Virgen de Guadalupe. Hoy en día en Corazón Nahual tenemos un invitado que esperamos que su conocimiento y su trayectoria te ayuden a tener una perspectiva diferente de quién es María de Guadalupe. Este día, para mí, es un honor presentarles a nuestro primer invitado y padrino de Corazón Nahual, Andrés Yáñez, desde Chile. Andrés, bienvenido, buenos días. Hola René, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, me siento honrado de poder participar con una semilla de conciencia y también, no sé, si digno de hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe, sobre todo en este espacio, en México, un país que le tengo un cariño tremendo, amigos y nada, pues un país bendito, sagrado. Así que salga todo lindo, sea edificante para todos los que están escuchando, querido René. Muchísimas gracias, Andrés. Antes de que nos arranquemos con cualquier otra cosa, ¿nos podrías compartir tus proyectos y tus redes sociales? Y si tienes en puerta algún seminario, retiro y demás. Tenemos el Centro Sabiaterra, que es la página sabiaterra.org. También en la selva amazónica peruana, mayantuyacu.com, y el Instituto de Psicoterapia y Espiritualidad. La página web es escueladeterapeutas.org. ¿Qué hacemos? Capacitamos terapeutas, psicólogos, buscadores, hacemos cursos breves de distintas cosas, ¿no? Y en el Centro Sabiaterra hacemos retiro con la medicina tradicional indoamericana, ya hace 15 años con personas, 20 años trabajando en el proyecto piloto. Así que ahí recibimos gente que está en el proceso de búsqueda, de curación, que quieren profundizar y que quieren básicamente, ante tanta oferta un poco New Age confusa, asentarse en procesos arraigados en investigación, en, en tradición, ¿no? Uh-huh. Así es que eso básicamente. Ok, trabajas mucho con terapeutas, pero ahora vamos a conocer un poquito más acerca de dónde surge o cuál es el origen de este trabajo tuyo. Tú iniciaste como terapeuta clínico, digamos, desde el punto de vista de la ciencia. ¿Nos podrías decir cómo fue este camino, digamos, de una mente lógica y racional 100% a abrirte a un mundo paranormal y sensorial? Sí. Fueron muchos acontecimientos que uno con el tiempo puede hacer una lectura actualizada, digamos, del pasado. El pasado va cambiando tanto en cuanto vamos refinando o pasando nuevamente la mirada. Eh, Pienso que una parte de mí buscaba el sentido de la academia, ¿no? Leyendo filosofía clásica, los grandes del siglo XX, Heidegger, Nietzsche, Kafka, um, Freud, Lacan. Pero otra parte de mí, mirándolo en retrospectiva, intuía también que no era todo. Y por fortuna, el conocer a los médicos tradicionales, a los abuelos de nuestro Latinoamérica, me pudieron acompañar en ese tránsito a ver al otro lado del velo y entender que hay zonas no racionales del mundo intermedio y que a través de una buena vehiculización de ciertos rituales uno puede también accesar al absoluto, puede vislumbrar a eso que le llamamos Dios. Y bueno, y si uno tiene la voluntad y se decide a vivir una vida así, eh, eh, hace el trabajo, ¿no? Hace el Ujú. trabajo para ordenar la vida en las prioridades, digamos, porque nosotros entendemos hoy que eso que le llaman en Occidente el bien y el mal, para nosotros es el orden
y el desorden. Ujú. Entonces, poner las cosas en orden, poner las cosas en su lugar, y bueno, uno pone al espíritu en primer lugar y a la mente como la mejor herramienta del espíritu, el corazón siempre asentado, que todo salga desde ahí, ¿no? Desde la pureza del corazón y por supuesto cuidar el traje espacial que es nuestro cuerpo. Entonces, afinada esas cuatro dimensiones, afinada la guitarra, digamos, va a sonar un canto maravilloso a la vida y, y eso. Andrés, mencionaste que para este trabajo es importante estar afinado en cuanto a todos tus aspectos. Mencionaste también que conectaste y que fuiste guiado para un mundo intermedio. Hay muchas personas que a lo mejor no están relacionadas con tu trabajo, no conocen esta simplificación que tú haces del mundo intermedio. Brevemente nos podrías explicar a qué te refieres con el mundo intermedio para quienes no saben. Sí, el mundo intermedio es ese plano donde lo visible y lo invisible se rozan sin confundirse ni separarse del todo. Henry Corbin, James Hillman, son algunos autores que hablan de esa zona entre. Psicoanalíticamente, Winnicott lo habla también donde se crea la realidad. Es un espacio que no es ni del todo subjetivo ni del todo objetivo. No es ni fantasía ni materialidad pura. Es un lugar donde el símbolo adquiere cuerpo y donde el cuerpo se reviste de símbolo. Entonces, el mundo intermedio es ese espacio entre, digamos, que no es ni cielo absoluto, no es ni la totalidad Dios, ni la tierra densa. Ujú. Es un Entonces, espacio, este espacio que tú mencionas es el espacio que los videntes, las personas que tienen alguna clarividencia activada, ¿es lo que ven? es el espacio psíquico, claro, que no es espiritual, que se confunde. Ok. No es puramente, no es precisamente espiritual. El espacio psíquico eh, es un territorio ontológico donde hay un dominio de fuerzas autónomas que está poblado por fuerzas autónomas que no son meramente subjetivas, Ujú. eh, que también, fíjate, en la teología se le llama el espacio preternatural, o sea, entidades que no tienen cuerpo físico, pero no son ni cuerpo ni espíritu puro, ¿no? Cuando dices que viven entidades, simplemente como para darnos una idea, aquí yo creo que las personas que nos vean van a estar buscando información respecto a sus experiencias. Cuando dices entidades, ¿qué tipo de entidades son las que pueden vivir en este mundo preternatural? Claro, pueden vivir imágenes arquetípicas, influencias espirituales o psíquicas. Es variopinto ese espacio entre, encontramos desde una ameba hasta una entidad altamente evolucionada, Ujú, autónoma. Eh, um, Encontramos recovecos psíquicos de muertos, ¿no? Que a veces algunos demonios, ponte tú, pueden utilizar para manipular o para abejar, para obsesionar a ciertas personas, a los curiosos en fenómenos paranormales. Se presenta muchas veces en estos episodios de mediumnidad, tablas Ouija. ujú, Tengo una paciente que participaba activamente de un espacio espírita y frecuentemente hablaba con su madre, supuestamente, le decía datos muy reales, le hablaba en el tono de voz de la mamá, le contaba anécdotas de la infancia, hasta que en una ceremonia de ayahuasca ella pudo ver que era un espíritu autónomo que utilizaba esta información que está en este plano intermedio, en estos archivos, para seducirla, para engañarla, y le decía, de 10 cosas que le decía, 9 eran reales y una era falsa. ok, Entidades semiformes, entidades que nunca encarnaron, entidades que alguna vez sí encarnaron, eh, espectros, ánimas, egregores, formas de pensamiento, pero todo eso es psíquico, ok. no es espiritual, ¿no? Y, En ese espacio psíquico, verticalmente todo esto es inferior a lo espiritual. Aunque hay un mundo superior al material que no es espiritual que el psíquico, hay otras formas más, hay como niveles, por ok. decirlo así. Entonces, digamos que las personas que lo que perciben es algo netamente psíquico, todavía no perciben algo espiritual. Digamos, la membrana que todavía permea nuestra realidad física es solo psíquica. Claro,
Psíquica no es psicológica. Ok, ok. Psíquica, a ver, si yo veo un fantasma, un poltergeist, eso no es espiritual, es psíquico. Si yo tengo la habilidad de levitar o de mover a distancia un objeto, eso no es espiritual, es psíquico. Por eso hay una confusión grande en la New Age, que justamente muchos de estos movimientos New Age, influenciados por egregores o fuerzas autónomas, lo que buscan es confundir. Por eso lo psíquico puede fascinar, seducir, engañar, ¿no? Lo Ujú. espiritual auténtico nunca lo hace. Lo espiritual genuino se manifiesta por gracia y en general tiende a ordenar, a centrar y a purificar. Entonces, el error más común en las neoespiritualidades es confundir lo psíquico con lo espiritual. Las luces, las visiones, los mensajes, los movimientos internos se confunden con una experiencia espiritual auténtica. Ok, se me hace muy interesante y me gustaría profundizar en esto, pero si profundizamos nos vamos a desviar del tema central. Y entonces me gustaría retomar un poquito, una vez que ya te enfrentaste a todo este mundo paranormal, ¿de dónde surge la necesidad de ser un puente o ser un comunicador entre las tradiciones que conociste, que te llevaron a conocer este mundo poco habitual para muchos, y nosotros, las personas que estamos a pie en la calle día a día y que no conocemos nada de esto? ¿Qué te llevó a poner una cámara y empezar a hablar? Eh, Justamente la necesidad que sentía al ver tanta confusión, ¿no? No fue una decisión puntual, sino una trayectoria interior que fue tomando forma. Antes que yo pudiera nombrarla, digamos, en general soy como bien para adentro, bien tímido. Ujú, No me gusta hablar mucho, digamos. Me gusta estar tranquilo en mi casa, con mis libros, con mi oración, con mis plantas. Eh, pero, ¿cómo se llama? Yo pienso que la herida fue un portal, porque si yo reviso la biblioteca, tengo, no sé, más de 50 libros de ovnis, de investigación paranormal y parapsicología científica, y al final siempre, de alguna manera, estuve buscando en el plano intermedio, eh, pero en realidad yo siento que la herida primordial tiene mucho que ver. ujú. O sea, en mi análisis personal con mi psicoanalista, de alguna manera hemos estado mirando eso, ¿no? Que nací viendo mucho, porque no tuve una infancia en especial que con otros quizás disfrutaron. Yo veía sombra antes de tiempo, ¿no? Ok, ok, ok. Dolores, dificultades, me, me hicieron adultificarme y ver, ¿no? Tenía que adivinar las situaciones que ocurrían en casa y quizás desde ahí se fue tejiendo esa, esa sensibilidad de estudiar la psicodinámica, la espiritualidad. Un instinto vertical, digamos. Un psiquiatra a los 12 años me decía que yo tenía un trastorno de hiperactividad porque mi cerebro, yo ya sabía que no era solamente la química, que no éramos producto de un epifenómeno de la bioquímica. Y tampoco me bancaba los discursos espirituales de las iglesias tradicionales. Entonces, ese rechazo al materialismo y a la pseudo espiritualidad me hizo buscar a la tradición perenne, en eso que no cambia. Andrés, en algún momento yo te escuché decir que cuando uno entra al mundo, digamos, espiritual, paranormal, pretenormal, como la gente lo quiera llamar, pero cuando uno entra a este servicio de ayudar a los demás, tú mencionaste que es importante someterse a una tradición porque uno va a enfrentar fuerzas que no son humanas. ¿Por qué mencionas esta frase? ¿Por qué es importante? Eh, Digo, a pesar de que ya dijiste que rechazaste en el principio el materialismo, ¿por qué en algún momento decidiste someterte a una tradición? Porque la tradición es eje. Ok. La tradición, fíjate que no es eh, creencia folclórica, sino orienta, discrimina. Digamos, sin ese eje el buscador va a girar en torno al viento que confunde Ujú, intensidad con verdad. Entonces nos protege también la tradición, vale decir, el río de la vida antiguo que viene recorriendo a través de verdades reveladas, justamente nos protege el espejismo psíquico.
porque la tradición separa lo psíquico, lo ambiguo, lo fascinante, lo peligroso, de lo espiritual, lo claro, lo exigente, lo luminoso. Ok, Entonces, cuando alguien camina sin una tradición, todos los gurúes que han salido de las tradiciones, no quiero nombrar alguno, ¿no? Pero confunde las señales con proyecciones y termina cautivo de sus propias sombras. La tradición nos protege de las locuras personales. ok, Entonces, evita el autoengaño, ¿no? El ego disfrazado de maestro interior es uno de los mayores peligros. Cuando la tradición se transmite por generaciones, te sitúa en un camino donde uno no inventa la ruta, uno la recorre con humildad y discernimiento. ok. Andrés, y ahora que mencionas todo esto, am, someterse a una tradición en algún momento nos lleva al tema principal que vamos a conectar con este día. Para nuestros abuelitos, ellos en algún momento escuché decir que antes de que tú nacieras, Dios ya había pensado en una madre biológica para ti y a la vez en una madre biológica para tu mamá. Y si nos vamos al origen de la vida, al menos como la conocemos, Dios pensó en este planeta como la madre biológica de todos nosotros. Esto para nuestros abuelos no era algo simple o no pasaba inadvertido. Y por lo tanto ellos veneraban y principalmente celebraban a su madre, ¿no? A Tonantzin, que tiempo después es, digamos, disfrazada con un manto, con una túnica, y hoy en día le llamamos la Virgen de Guadalupe. Arquetípicamente, espiritualmente, psíquicamente, para nosotros como humanidad, el conectar con la tierra, el conectar con una virgen, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué nos perjudica? ¿Deberíamos hacerlo? ¿No deberíamos hacerlo? Tu visión como científico y como guardián de las tradiciones, ¿qué podría decir al respecto? Claro, antes que naciéramos, Dios no solo pensó un cuerpo para nosotros, sino dos matrices. Y la primera es la madre biológica, como dices tú, que nos da, digamos, forma y destino en terreno. Y la segunda es la madre espiritual, ¿no? La que custodia el alma antes de encarnarse. Por eso, en la madre tierra, en esta matriz espiritual, tiene esas dos presencias Ujú. de una misma presencia, ¿no? Tonantzin como la madre originaria, la Seminat Verbis que guarda el fundamento, y Guadalupe que se acerca a nuestra historia concreta y la va iluminando desde adentro, ¿no? En general, la figura de la Virgen María se revela como un misterio muy profundo, que trasciende incluso las fronteras de la teología convencional. Ujú. Eh, Ahí en donde encontramos la contemplación silenciosa, aparece la presencia de la sabiduría del rostro femenino de Dios, digamos, como símbolo trascendente que habita el alma antes del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es en esencia la Virgen María? Va más allá de los relatos evangélicos o las definiciones dogmáticas. María encarna un enigma sagrado, ¿no? Que luego uno de purificarse, de sensibilizarse y de abrir el corazón comprende que es virgen y madre, ¿no? La mujer, una sierva humilde Ujú. y que a la vez también es la reina celestial, ¿no? Cómo en ella conviven estos opuestos en perfecta armonía. Y eso como revela análogamente la unión de lo humano con lo divino. Ese es el misterio que no se agota en explicaciones racionales. Andrés, Ese es el misterio de la fe, ¿sí? sí, estos misterios en algún momento, digamos, en el cristianismo primitivo, eran tomados de una forma diferente a como los vemos hoy. En el combate espiritual, la Virgen también tiene mucha relevancia. ¿Cuál es el papel que ha tenido la Virgen históricamente en la lucha contra el mal? ¿Por qué se le atribuye tanto poder muchas veces? Sí. Desde una perspectiva más profunda, Ujú, como María es el puente entre esos mundos, es la encargada, digamos, entre el plano físico, porque ella encarnó, ¿no? Fue mujer humana y ascendió al cielo, vale decir, atravesó el plano intermedio, y ella cuando es ascendida, si tuviste el cuadro de Velázquez, ujú.
se llama coronación. Ella en el cielo es nombrada la reina de los ángeles, coronada por la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por tanto, ella es la jefa de ese plano intermedio, a buen entendedor, ¿no? Pocas Entonces, ella, palabras. lo divino desciende a la materia y lo humano fue elevado eh, a una dignidad sublime. Por eso se puede vislumbrar a ella como la mediadora por excelencia. Por eso ningún demonio se le resiste. Ujú. En muchos exorcismos se habla de eso, ¿no? Hay libros de investigación donde distintos autores mencionan que al mencionar a la Santísima Virgen en exorcismo, el demonio se retuerce. Por eso su misterio abarca el anima mundi, el alma del mundo. Es un principio femenino que engendra, que une, que transforma. Por eso, marianológicamente, la Iglesia la proclama la Inmaculada, ¿no? O la Teococo, la Madre de Dios, en el cristianismo occidental. Ujú. Porque se reconoce que en ella hubo una plenitud, una gracia única. Pero más allá de los títulos, eh, el corazón de María habla de una presencia silenciosa que obra milagros ocultos, ¿no? De quienes la acogen. Pues un buscador iniciático entiende en algún momento que María es la puerta oculta a los grandes misterios. Es la Sofía. Sofía ya nos conecta con lo gnóstico, si no mal tengo entendido. Pero antes de que toquemos, digamos, el tema de lo gnóstico, y si nos remontamos a lo que es el origen del cristianismo primitivo, antes de que existiera la figura de la Virgen, en otras civilizaciones, en otras culturas, ya también existía la cultura de la madre. A la Virgen se le ha buscado asociar y se le ha buscado satanizar con estas figuras de culto previas a la nuestra. ¿Por qué? Si, así como mencionas, es muy importante la presencia, la intermediación de la Virgen en el combate espiritual, ¿por qué a veces es satanizada su figura o asociada con cosas negativas? Porque si María encarna esa energía luminosa, universal, uno se pregunta, hay gente que la odia tanto, y esa actitud está presente sobre todo en sectores. Hoy en día encontramos, por ejemplo, el protestantismo radical y otras interpretaciones más literalistas que se fundamentan en pseudoteología, o en el plano teológico se argumenta que hay que honrar a María, pero ese honramiento podría conducir a la idolatría y eclipsar la figura de Cristo, Ujú. ¿no? En la Reforma Protestante del siglo XVI se eliminó casi por completo la devoción mariana, en aras de supuestamente una fe más centrada exclusivamente en la figura de Jesús y de la Biblia, ¿no? Y de esa perspectiva, que más estrecha que ensancha, la imagen de María, los santuarios, los títulos que se le llegaron a dar eh, e interpretar erróneamente, que se le liga a estos restos de paganismo infiltrados en el cristianismo, ¿no? Se confunde la veneración con adoración y esa confusión se tildó de idolátrico. Ujú. Los católicos, digamos pero sin embargo, más allá del argumento doctrinal, puede verse ahí un rechazo a lo femenino sagrado, ¿no? Que está por debajo de la demonización de María, porque en la psique colectiva de ciertas corrientes, que se moldea por siglos de patriarcado religioso, yo siento que se sentía una amenaza a la estructura que presenta esta figura femenina que se reviste de tanta dignidad espiritual, ¿no? Ujú. Estos atributos casi divinos de María, inmaculada, asunta del cielo, coronada, reina, quizás podía ser un desafío a lo unívocamente masculino, ¿no? Que pareciera que ameritaba su exaltación. Entonces, en términos psicológicos, podríamos hablar que es la sombra de la espiritualidad occidental, Ok. que le tiene miedo al poder mediador de lo femenino, porque lo asocia inconscientemente con la dependencia y con la idolatría. Es que este pensamiento básicamente nos dejó huérfanos de madre, ¿estarás de acuerdo? Solamente existe el padre y en la naturaleza existe hombre y mujer, masculino, femenino, positivo, negativo. Y de alguna forma, pues, digamos,
los líderes políticos han guiado las cosas de forma en la que, quiero pensar, puedan mantener de cierta forma poder y control. Al final de cuentas es lo que se busca. Pero bueno, dejando de lado un poquito el manejo de las instituciones, o más bien incluyéndolo ahora, ¿tú en algún momento has estudiado el trasfondo de la fe y en algún momento he escuchado exposiciones en donde hablas del libro profético prácticamente del padre Malachi Martin, La casa azotada por el viento, en donde se habla de una teoría conspirativa en donde a un papa se le obliga a dimitir prácticamente para aceptar reformas liberales? Hoy en día estamos lidiando con que el misterio mariano está siendo castigado por el Vaticano y le han quitado el título de corredentora a la Virgen María para hacerla simplemente una sierva o una discípula más. ¿Qué opinión te refiere, digamos, esta lucha o pues sí, esta guerra de poderes entre el Vaticano y ahora la Virgen? Mm. El título de corredentora que se le otorgó a María en la espiritualidad católica, aunque nunca fue definido formalmente como un dogma, ha suscitado este debate que puede tener un sentido igual profundo y legítimo desde la mística, desde la encarnación, desde la cruz. Pero llamar a María corredentora no implica, por supuesto, equipararla a Cristo, ni suponer que ella tenga un poder redentor independiente, sino que en definitiva lo que se buscaba con esa mención es reconocer su participación única y no pasiva, digamos, en el misterio de la salvación, junto y subordinada a su Hijo. Pues es legítimo llamarlo así, ¿no? Porque no fue una espectadora pasiva, sino que fue una colaboradora íntima, digamos. Ujú. Entonces, a ver, en el misterio de la encarnación, el Verbo eterno quiso necesitar el consentimiento de una mujer humana, fíjate. Entonces, cuando María pronuncia su fiat, hágase en mí, según tu palabra, está ofreciendo todo su ser Ujú. para que Dios tome carne de su carne. Y en ese instante de la Anunciación, María coopera de manera decisiva con la obra redentora. Su cuerpo, su sangre, su humanidad entera. En ese sí generoso, digamos, se abre el portal divino que aguardó en su vientre. Por eso María se convierte en la puerta de la salvación para toda la humanidad. O sea, el permitir que Cristo viniera al mundo en esa cooperación es única. Ninguna otra criatura ha tenido el rol directo en la gestación del Salvador. Por eso se le llama corredentor la encarnación, porque colaboró en el momento mismo en que la redención comenzó a tomar forma. Por eso su cooperación no termina ahí. También eh, lo pudimos ver en el Calvario. Ujú. Sí. De ahí también se encuentra la plena justificación. María estuvo al pie de la cruz, compartiendo el sufrimiento de Cristo. O sea, en sí estaba sosteniendo en medio del dolor y ofrece al Hijo al Padre. Entonces su corazón materno traspasa también ciertos, ciertos límites místicos que a veces en la tradición es muy difícil de entender. No es que Cristo haya necesitado ayudarse para salvar al mundo, pero por designio divino, aunque los teólogos no lo quieran así, María fue asociada Ujú. a la obra de su Hijo de forma íntima y legítima. Sufrió con él, amó con él, ¿no? Salvó con él. Entonces, en ese sentido, la Virgen María corredime porque su voluntad y su amor están alineados con Cristo, ¿no? Eh, Quizá no sea bueno dar opiniones más institucionales en el sentido de que yo veo el telón de fondo acá, el deseo de la división. Tú Ujú. sabes la etimología de diablo, el diablo separa. Sí. Entonces quizás todos podemos tener nuestras intuiciones, ¿no? De qué es lo que puede estar ocurriendo subyacentemente. Pero es mejor ah, volver a recordar las cosas que constatar dónde está la grieta.
Bueno, Andrés, ya que tomamos este tema importante de la Virgen como corredentora, que nos ayuda en nuestros procesos, digamos, de lucha espiritual, aquí es a donde me gustaría empatar la figura de la Virgen con tu práctica. Yo en algún momento he visto que tus ceremonias, como cualquier otra ceremonia, incluye un altar consagrando los 4 rumbos, los 4 elementos, pero lo que se me hace curioso es que tú integras vírgenes en tu ceremonia. ¿Nos podrías explicar de qué forma y por qué las incluyes en tus ceremonias a las vírgenes? ¿Y cuáles? Se fue revelando, fíjate que las dietas, las tomas de plantas distintas, estaba tomando plantas de fuego, sincrónicamente desde en el misterio de la selva, que apareció una persona, uno está aislado tomando plantas en la selva. Yo estaba tomando una planta de fuego, sin champú, sin jabón, en una cabaña pequeñita, y había que ir al río simplemente a bañarse, a tomar agua y volver a un tambo. Pasó una persona extraviada y me regaló una estatuilla de la Virgen de Guadalupe Ujú. cuando, así, ¿no? Cuando yo estaba tomando una planta de fuego. Después en el aeropuerto también, muchos regalos, muchas situaciones, sincronías, ¿no? Yo traía la medicina para acá, estaba un poco nervioso por el tema de la importación de la medicina que está en una zona gris. Y la persona en el aeropuerto que, que estaba fiscalizando tenía una estatuilla de la Virgen de Guadalupe. Yo traía envuelta la medicina en una toalla de baño que había encontrado en una feria ya de la Virgen de Guadalupe. Ujú. Empezó a aparecer la Virgen de Guadalupe como la encargada de la puerta oeste, para hacerla breve, ¿no? Y así fue pasando con las 4 vírgenes principales. eh, y estas a lo largo de 10 años, ¿no? Aparecer todas estas cosas. Entonces, estas distintas vocaciones marianas se fue indicando, digamos, a través de la toma de planta, que en mi trabajo en personal, porque yo trabajaba con personas que venían llegando de procesos fuertes en sectas o habían trabajado con temas de brujería, cosas ocultas, ¿no? Con mucha infestación espiritual y problemáticas fuertes, ¿no? Incluso muchos sacerdotes exorcistas me enviaban pacientes, familiares, etc. Entonces estas vocaciones marianas se fueron asociando a estos 4 elementos que hablan los abuelos de las 4 direcciones, ¿no? El aire, el fuego, el agua y la tierra, Ujú. y se fue revelando cómo la Virgen manifestaba ciertos aspectos del espíritu a través de las energías de la naturaleza. Entonces, los elementos no son puras sustancias físicas, sino son principios sutiles, ¿no? Que sustentan el plano físico. Entonces, tendría que dedicarme 12 horas a explicar un poco cómo se fue revelando cada cosa, pero en resumen, Nuestra Señora de Fátima se apareció una vez que hice varias capacitaciones y seminarios a personas con problemas mentales. Incluso una vez atendí a un chico esquizofrénico Ujú. y ella lo dibujó, y era un chico ateo, ¿no? Después que le hicimos una curación, ella dibuja a los 3 pastorcitos eh, y se aparece en el aire como representante de la mente, fíjate. Ok. Entonces, así la Virgen del Fuego con Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes con el agua. eh, una vez tuve una paciente también que estaba viviendo como un proceso de infestación espiritual fuerte. eh, y bueno, estaba muy difícil la curación y una, una mujer consagrada, amiga, una monja, me había traído agua de la gruta de Lourdes y se me indicó en ese momento que tenía que darle, le di, la mujer expulsó, vomitó. Entonces se fue revelando más que nada el tema del trabajo con la Virgen. Entonces, Virgen de Fátima en el aire, Virgen de Guadalupe en el fuego, Virgen de Lourdes en el agua y la Virgen del Carmen en la tierra. Personas que necesitan enraizar, o trabajar con el cuerpo, ¿no? Ujú. Eh, Justamente cuando nos faltaba la Virgen de la Tierra, apareció un curandero, que es su San Pedrero, que trabaja con la guachuma,
que a él se le reveló, fíjate que tenía que trabajar con la Virgen del Carmen y es la patrona de los curanderos sanpedreros en Piura. Entonces Ok. fue una cantidad de sincronicidades impresionante que pareciera, ¿cierto? Yo se lo contara a un psiquiatra, me interna de inmediato, por eso tampoco lo hablo mucho, pero por ahí va. Ok. Hay muchas personas que tú al inicio mencionaste que ya sea que inician este camino de autoconocimiento, inician doctrinas espirituales. Hay muchas tendencias, nueva era, New Age. ¿Qué consejos esenciales de protección o precaución tú podrías darle a todas estas personas que están ávidas de conocer, de experimentar o de encontrar explicaciones para todas estas cosas que de repente perciben, pero nadie les sabe decir cómo? Digo, tienes un curso bastante amplio en tus páginas de YouTube, pero ¿podrías darnos así una breve repasada de cómo evitar peligros? Eh, claro, seguir avanzando, no quedarse en la superficie. Muy lindo el trabajo con las energías, con las cartas, los decretos, ¿no? Las afirmaciones, los cristales. Pueden ser puertas, pero no son el templo, digamos. Ujú. Eh, lo profundo no brilla en el escaparate. Hay que preguntarse siempre, ¿esto transforma mi alma, digamos, la eleva hacia el espíritu? ¿O simplemente está refregando, sosteniendo o entreteniendo a mi ego espiritual? Ok. Y otra cosa que dicen todas las tradiciones es justamente tener precaución porque no todo lo luminoso es verdadero. O sea, no confundirse con lo agradable. A veces caminos iniciáticos que purifican y que enseñan no son agradables. O sea, no confundir agradable con verdadero, porque mucha gente dice, hoy sí, esto es lindo, esto me agrada. Cuidado, ¿no? Con los curanderos que más aprendí y me curé, atendían en una zona muy fea, una casa muy abandonadita, muy poco higienizada, ¿no? Entonces, hay una luz que escandila y otra que revela. Pedirle siempre la intercesión a María o a lo que usted encuentre en lo más alto. Yo digo María porque es una carta segura, ¿no? El Padre Pío dice, conságrense al Inmaculado Corazón de María porque es el único lugar donde el demonio no puede entrar. Entonces, que, au- de nuevo, ¿no? A buen entendedor, Sí, hay claro. luces que encandilan y hay luces que revelan. Entonces, el discernimiento es más importante que la apertura. Tengo un libro que está en la puerta del horno que se llama Discernimiento Psicoespiritual. Espero poder enviártelo. Estoy, lo tengo listo ya hace como 6 meses, Muchas gracias. pero no lo he podido editar. O sea, no todo lo que vibra alto va a conducir al centro. Y como siempre, como le dirían todos los grandes sabios, contemplen la tradición. No se aferren ni se enceguezcan con una tradición. Tradición viva no es tradicionalismo muerto, pero es una raíz antigua que alimenta. No hay iniciación sin transmisión auténtica. Y la transmisión auténtica se hacen personas iniciadas en tradiciones vivas. Investiga qué tradiciones han probado la sabiduría y han perdurado, ¿no? Porque no todo lo nuevo y el progreso y la evolución a veces desorienta. Ujú. A veces no todo lo iniciático tiene olor a incienso, digamos, ¿no? Y lo último, no construir el camino solo. Yo me armo en mi propio camino, eso que parece libertinaje, libertad puede, puede convertirse en libertinaje. Muchas veces son apegos evitativos, soledades disfrazadas, ¿no? El alma necesita dirección, comunidad, espejo. Entonces una tradición verdadera no te va a encerrar, te va a revelar, pero hay que buscar guías vivos, no solo libros, no solo cursos, ¿no? Te, te hacía esta pregunta más que nada enfocada en el sentido de que, pues bueno, estamos hoy celebrando una aparición, bueno, mañana vamos a estar celebrando una aparición mariana, ¿no? La Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac. Hoy en día, con todas estas tradiciones de mediumnidad, en donde te abren el tercer ojo, te prometen desarrollar tus dones,
hay muchas personas que llegan a conectar con divinidades, incluso hay quienes llegan a decir que conectan o con la Virgen, con el mismo Jesús. Y esta pregunta era más que nada en cómo saber distinguir lo real de lo fantasioso, cómo saber distinguir la verdadera luz, la que no enceguece, de la que te destella. ¿Cómo hacer este discernimiento de espíritus que es tan difícil para muchos? Sí, lo real, lo auténtico, nunca se contradice con la humildad y la lucidez. Cuando la experiencia viene realmente desde arriba, en general uno queda más centrado, más humilde y más sobrio. Cuando viene de plano intermedio de espíritus chacarreros o confusos o disfrazados, en general el ego tiende a inflarse, uno se siente más especial, uno cree que busca más atención. Lo real va afinando, Ujú, pero las voces fantasiosas van engrandeciendo. Eh, entonces, cuando viene de bien arriba, de la gracia, de la divina providencia, lo real va ordenando la vida. Uno lo va viendo, por sus frutos los conoceréis. Mayor capacidad de amar, mayor discernimiento, mayor verdad en la palabra, mayor coherencia. Los falsos espíritus que te pueden hablar, que se pueden hacer pasar por San Miguel Arcángel, por la Virgen o por tu abuelo, tarde o temprano terminan generando confusión, ideas impulsivas, rupturas caóticas, abandono a mi familia, abandono a mi tradición, dramatizaciones. Definitiva, el espíritu de bien arriba, el espíritu eterno ordena, y el psiquismo del plano intermedio, confuso, corrompe. ujú. Y otra cosa, lo real, real, de que viene de arriba, no te pide control ni admiración. O sea, cuando realmente ha sido algo tocado, alguien, una persona tocada por algo de arriba, eh, no, esta persona no tiende a reclutar gente ni a seducir, ¿no? O la Virgen me dijo que tú, o Jesús me mostró que yo debía, tengo un mensaje para ti. No, lo real jamás invade el campo del otro. En general, lo psíquico y lo fantasioso sí. Cuando alguien está poseído o influenciado, fíjate que el vidente opera más desde el alma, ¿no? No controla lo que ve y lo que dice. Ok. Y hay muchos videntes que son abusivos, que andan diciendo, tú tienes tres ancestros pegados, tienes una larva astral. Es otra forma de solapar el espíritu del abuso. Porque una interpretación sin un encuadre es una agresión en psicoanálisis. Yo no le puedo andar diciendo a la gente, ¿no?, lo que le pasa en cualquier contexto. Lo real no invade el campo del otro. Lo fantasioso, alguien que está intervenido o con interferencia, sí, lo psíquico y lo fantasioso va a andar todo el día, ¿no? Con ese discurso. En resumen es eso, lo real es breve, es sobrio, es puntual, es preciso, y la fantasía tiende a adornar, a intentar convencer, a intentar como probar la experiencia. Ujú. Lo que es real, 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 nos deja algo un poco incómodo, pero que nosotros sabemos que nos va a hacer más libres. Lo Vale. que es fantasioso o falso nos va a ir generando una especie de adicción, queremos cada vez más, ¿no? Ujú, sí. Una experiencia real con la providencia nunca genera dependencia, abre un espacio interno. Lo que es falso va creando en alguien, sensación de querer más, confirmación, ¿no? Como adicción, comillas, a lo sagrado. Entonces, son varias cosas que uno podría. Fíjate que los grandes místicos, hoy un colibrí inmenso está volando al frente mío. Qué hermoso. Inmenso. Ajá, qué Eh, bonito. increíble. Nunca había visto un colibrí tan grande. Lástima que tengo mi estudio aquí, no puedo dar vuelta al. Mm, Lo real, 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 fíjate, dicen los perennialistas, atraviesa la estructura psíquica, pero no la rompe. O sea, la gracia santificante no quiebra el yo, lo ensancha, lo purifica, lo refina. ujú. La fantasía espiritual tiende a vulnerar.
la estructura, ¿no? Vuelve, eh, eh, puede generar confusiones, crisis identitaria, ¿no? Consumo de sustancias. Por eso siempre, y lo más coherente y lo más responsable, es apoyarse en una tradición. Cuando en algún momento yo escuché que tú dijiste que lo importante es apoyarse en una tradición, hoy nos estás confirmando que la importancia es no caminar solo, porque muchas veces uno se puede autosabotear por sus propios pensamientos, pero en algún momento también escuché mencionar que someterse a una tradición es importante porque obtienes la bendición de un abuelo que tiene la bendición de otro abuelo. ¿Nos mencionas por qué es importante tener la bendición de un abuelo en cualquier tradición? Claro, en ese sentido, más en el curanderismo, creo que tú estás ahí hablando de tener la bendición de un abuelo. Ujú. Y también es algo hoy día muy complicado, fíjate. Desafortunadamente, muchos hijos de abuelos, que por el hecho de ser hijos de abuelos, usan vestimenta um, y sienten quizás hasta cierto punto el derecho, están dando, comillas, bendiciones a muchachos jóvenes que van una o dos veces, pero que tienen mucho entusiasmo y mucho dinero y los embisten con plumas, con bendiciones. Entonces, más que la bendición del abuelo, es tener el radar limpio y ser bien sincero, porque yo puedo recibir la bendición, los collares, los dientes de jaguar y las plumas de guacamayo y de águila de los abuelos, pero por cariño o porque quizás el abuelo ve una posibilidad económica, ¿no? Entonces, más que tener la bendición del abuelo hoy, eh, um, uno debe ser bien sincero y preguntarse y dejarse mirar. Y si uno es occidental, con mayor razón, revisarse el psiquismo, ¿no? Hay muchos puntos ciegos. Bueno, sacando esa parte, someterse a una tradición, a un abuelo, que es un linaje vivo, es ganar libertad, porque recibir una bendición auténtica que te autoriza a caminar y ser portador de la medicina sin engañarte, es importante porque el abuelo porta algo que uno no puede inventar, que uno no puede invocar, que uno no puede co-crear. El abuelo, ¿qué te transmite con la bendición? Memoria, resguardo, criterio, transmisión. Por eso la bendición de un taita no es puramente afectiva, como en general es hoy. Es la transmisión del eje, te transmite, te enchufa, digamos, al río de la vida antigua. O sea, hace que tu casa reciba un riachuelo del río antiguo de la tradición. Entonces, sin tradición uno queda expuesto al propio deseo, a las propias fantasías, al mundo psíquico ambiguo. Y la tradición, al revés, uno camina desde un orden que ya fue probado por generaciones. Por eso la bendición de un abuelo importa, ¿no? Ujú. No te hace más, pero te hace más verdadero. Ok, sí, claro. No es lo mismo caminar solo que con una bendición, ¿no? Andrés, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has otorgado. Prácticamente ya este sería la recta final de nuestro episodio. Y no me gustaría dejarte ir sin antes aprovechar el tiempo, la oportunidad y el espacio para que le dirijas unas palabras a nuestra audiencia, a este podcast, referente a el recuperar y sentirse de nuevo orgullosos de nuestras raíces, de nuestra herencia, de nuestra cultura. Creo que en pro de la civilización y del progreso, nos han hecho olvidar nuestras tradiciones, nuestras raíces, y esa desconexión creo que es lo que tiene a una sociedad enferma el día de hoy. Bajo tu experiencia como terapeuta clínico, como terapeuta tradicional, ¿nos podrías compartir algunas palabras para esta sociedad y nuestra audiencia de Corazón Nahual? Pero por supuesto, René, a toda la audiencia que se va a empezar a sumar a Corazón Nahual, eh, simplemente decirles que se vuelvan recordadores profesionales. Recordis significa, vuelvan a pasar por el corazón, recuerden quiénes somos, somos hijos de la abuela tierra,
donde nuestros taitas, nuestros indígenas, donde los cristianos, hace 500, 600 años se fecundaron gracias a la aparición de la morenita, somos mestizos por destino. Ahí tenemos nuestras raíces. Eh, Somos el puente entre mundos. Todos los americanos somos chacarrunas. Debemos sentir orgullo por mamá y por papá. No desplazar a los indígenas, dejamos a mamá fuera, ni a los europeos. Somos hijos de eso y vamos a crecer tanto en cuanto aceptemos nuestra raíz, sin vergüenza, ¿no? Entonces no nos dejemos seducir por el progreso que nos pide olvidarnos de esa raíz, olvidarnos de sí mismo o mutilar una de las dos partes, porque el verdadero avance eh, no es imitar al mundo, es recordar lo que nuestros abuelos ya sabían, ¿no? Que es caminar con dignidad, con presencia, bendiciendo todo lo que hacemos, todo lo que caminamos, todo lo que comemos, todo lo que hablamos, todo lo que se nos cruza. Entonces, que la Tonantzin Guadalupe custodie nuestros pasos, que la sabiduría antigua despierte en cada uno de nosotros y que este corazón náhuatl permanezca fiel al linaje y al destino. Así que muchas bendiciones, querido René. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de levantar el rezo, la palabra desde acá, desde el sur de América, enviar una bendición, una soplada con mucho cariño desde aquí, la cola del mundo, hasta allá Norteamérica. Uy, uy. Eh, Así que nos llegue los nuevos aires en este nuevo año, que nos llegue agua nueva, agua que nutra, agua de la vida, y así que el fuego de nuestra Madrecita Guadalupe purifique las impurezas, nos queme el olvido y pedirle al Gran Espíritu que derrame sus bendiciones sobre este mundo, sobre este continente, que cure, que limpie y que nos ayude a recordar. Así que sea así. Así Y sea. eso, mi querido. Pues bueno, Andrés, todos somos chacarunas, todos somos anahuacas, y qué bonito que este primer episodio de Corazón Nahual sea un puente entre dos culturas en un mismo continente, pero prácticamente divididas por una gran distancia, norte y sur. El hecho de que nos hayas compartido el amor, la devoción que tienes por una virgen que no es nativa de tu tierra, pero que la conozcas y que la adoptes, pues créeme que también es algo muy bonito encontrar puentes con otras personas de otras culturas que comparten el mismo corazón, el mismo sentimiento. Entonces, muchísimas gracias, Andrés. Brevemente, nada más nos recuerdas tus redes sociales ya para despedir. Súper. Andrés Chacarruna, Andrés-Chacarruna. Chacarruna, hombre puente. Y sabiaterra.org. Ahí pueden ver un poco del trabajo. Tengo un artículo escrito sobre este tema. Así es que también se los puedo enviar a quienes nos escriban, los pueden descargar. Escribí un artículo sobre el corazón mestizo. ¿Retiros Muy próximos, cursos? interesante. Tenemos cursos siempre. Retiro en enero, vamos a la selva peruana, amazónica, a la casa del maestro Juan Flores. Y tenemos un diplomado de terapia y acompañamiento psicoespiritual de marzo a noviembre del 2026. Online, así que me pueden escribir. Lo dirijo yo más mi equipo, profesores invitados. Así es que está muy interesante. Lo pueden ver ahí en escueladeterapeutas.org. Bueno, pues muchísimas gracias. Amigos, ya lo saben, si quieren seguir a Andrés, pues ahí están sus redes sociales y todos sus proyectos. Créanme que no se van a arrepentir. Este señor tiene una potencia mental que si en algún momento tú eres de las personas como yo que está queriendo convencerse de las cosas, pero quieres evidencia, pues bueno, este señor tiene un montón de respaldo. Yo nada más soy un mero divulgador, pero pues agradecemos hoy la presencia de nuestro padrino. Amigos, no se olviden, si llegaste a este punto, te pido por favor que nos dejes el comentario qué te pareció este primer episodio de Corazón Nahual. Déjanos tus comentarios de qué te pareció nuestro padrino Andrés y sus palabras. Y también déjanos por ahí cuáles son los temas que tú quisieras saber, cuáles son esas cosas que de repente
La tradición no te explica, la ciencia no la quiere investigar y tu religión pues simplemente te ignora. No te olvides, amigo, que nosotros estamos construyendo puentes. Es hora de despertar. Despierta tu corazón dormido. Despierta tu corazón nahual. Adiós.